Pues bueno, bienvenidos a todos y a todas. Hoy en el taller del Viernes Santo hemos elegido, en lugar del taller al uso que hacemos normalmente en los encuentros o en las Pascuas del MJD, pues hemos elegido un formato a lo mejor un poco más original o diferente. Y lo que vamos a hacer va a ser pues presenciar una conversación, un diálogo, un rato de charla entre dos mujeres que os voy a presentar ahora y que lo vamos a hacer desde los elementos centrales de este Viernes Santo, que son pues, la muerte y el dolor, el duelo de la muerte de Jesús, a través de su propia experiencia, de su trabajo, de su vida. Bueno, ellas os irán contando. En primer lugar tenemos a Mamen, que es de Granada, estuvo en los inicios del MJD, siempre ha estado muy ligada y ella es psicóloga, lleva 10 años trabajando con el tema del duelo, el acompañamiento a personas que están pasando por un momento difícil pues de superación de la muerte de un ser querido, y pues nos va a contar un poco su experiencia desde ese punto. Y después tenemos a Rocío, que es monja dominica de Sevilla, está en el convento de Santa María la Real, si no me equivoco, en Bormujos, y pues también nos va a contar un poco su experiencia de muerte y resurrección y pues lo que vaya surgiendo. Entonces, pues vamos a ir tocando algún tema y pues nada, lo que vaya surgiendo estará bien. El primer punto o la primera pregunta que yo os lanzo es pues que nos contéis algún testimonio relevante o alguna experiencia que vosotras tengáis de muerte y resurrección en vuestra vida. Rocío, Bueno, pues por ejemplo. buenos días, si eso comienzo yo. Eh, Eso, pues buenos días y bueno, en primer lugar agradeceros a todos la atención y el regalo de poder estar en esta mañana con vosotros, ¿no? Y bueno, pues a colación del tema, ¿no? Pues la verdad es que a mí me gustaría, o pensando un poco en la experiencia que contaros, pues no sé, quizás tenga dos cosas así como que me llaman mucho la atención en mi vida, ¿no? Una es que desde que yo entré en el monasterio hasta el día de hoy, me ha tocado acompañar la muerte de muchas de mis hermanas, ¿no? Cuando yo entré en el monasterio éramos 29 hermanas y ahora vamos por 11. Entonces, empezar a restar han sido unas cuantas. Eh, y bueno, acompañarlas a ellas en la muerte y después pues acompañar el duelo de todas y vivir el duelo de forma personal, ¿no? Y también pues tengo una experiencia que a mí me marcó mucho eh, a nivel de fe, que fue un poco la muerte de un amigo mío, ¿no? Que bueno, pues se suicidó cuando tenía 19 años. Yo entré, él era un poco más pequeño que yo entré en el convento cuando tenía yo 20, él tenía 17. Entonces, pues bueno, este chico, bueno, pues tenía una adicción a drogas muy fuerte, estaba en un proceso de rehabilitación y en el mejor momento, cuando todo casi estaba pasado, cuando todo era, bueno, todos pensábamos que ya esto ya va a ser el camino fácil, pues bueno, pues en ese momento eh, pues fue cuando, bueno, pues cuando tomó la decisión de que su vida se terminaba, ¿no? Y bueno, pues se quitó la vida, ¿no? Entonces, esa experiencia para mí a nivel personal y el poder vivir eso cerca de su familia, sobre todo cerca de sus padres, pues me marcó mucho. En primer lugar, porque a mí me creó todas las dudas de fe del mundo y un poquito más. Como cristiana y como monja, porque claro, yo me dedico a rezar, pero claro, yo hasta ese momento pensaba que yo todo lo que le pidiera al Señor era como una varita mágica, así, clic, y de repente ocurría. Parece un poco infantil, pero
creo que un poco viví así, ¿no? Entonces, cuando esto pasa, pues yo me rebelé mucho porque yo decía, pero si yo lo que te estaba pidiendo era que lo curara y que estuviera bien y que tuviera una vida normal, ¿cómo no solamente no lo curas, sino que encima te lo llevas? Es que esto no, yo no lo puedo entender. Eh, y, y el salto de fe y la experiencia de resurrección a mí me la dieron sus propios padres. Sus propios padres, bueno, yo creo que Mamen nos contará mucho más de esto y sabrá mucho más de esto, ¿no? Pero sus propios padres a mí y bueno, a los que estábamos cerca en aquel momento, nos enseñaron bueno, a vivir y a vivir después de esta terrible pérdida, pero a la misma vez nos enseñaron cómo ese sentimiento de resurrección es posible porque ellos lo vivieron de una manera extraordinaria. Ellos me dijeron que, bueno, recuerdo conversaciones con sus padres y ellos me decían que sentían muchísimo dolor, por supuesto, porque era su hijo y era el que habían perdido, pero a la misma vez sentían una paz y una tranquilidad muy grande, porque ellos sabían que el deseo de su hijo era ser feliz y que hasta en los años que había vivido, pues no lo había conseguido plenamente. Había, bueno, pues todo tipo de cosas había hecho, incluso, bueno, pues esa adicción a drogas y a toda la oscuridad que eso llega, pero no había conseguido esa felicidad, ¿no? Y, y él, bueno, pues ellos sintieron que esa plenitud de felicidad le había llegado a su hijo con el momento de la muerte. Y, y aunque no todo el mundo tenga que morir de esa manera, y aunque no todo el mundo tiene esa insatisfacción en su vida o ese sentirse no feliz ni no encontrar esa felicidad en su vida, pero, por ejemplo, ya te digo, el acompañamiento de muerte que yo he tenido en comunidad no ha sido así, pero sí es cierto que ya te digo que lo de mi amigo Germán a mí me ayudó para eso. En primer lugar, para creerme que Dios no es un supermercado donde yo voy, compro y vámonos que nos vamos. En primer lugar, para eso. Y en segundo lugar, para darme cuenta que sí, pues que Dios nos concede la vida y la felicidad en el momento del paso de la vida a la muerte o de la muerte a la vida, ¿no? Bueno, en primer lugar quería compartir con vosotros eso y estoy deseando de escuchar a Mami, la verdad. Mm. Bueno, yo me he quedado maravillada de escucharte a ti. Pues bueno, yo qué puedo contar. Creo que la experiencia, la verdad que bueno, en primer lugar deciros que muchísimas gracias, que me encanta volver a retomar mi conexión con mi parte dominica, con el MJD, que aunque es verdad que hace mucho tiempo que ya no compartimos esas Pascuas y esos momentos y eso, pero bueno, ahí está, ahí está. Y creo que está ahí y estará siempre. Bueno, pues, y agradeceros la confianza, ¿no? Y en cuanto a mi experiencia, pues yo lo que un poco puedo transmitiros, también un poco en dos vertientes, ¿no? Un poco la experiencia personal mía, ¿no? De haber pasado por un momento de tener la muerte muy tangible pues de un familiar, un ser querido mío, ahora os lo cuento, y por otro lado mi trayectoria, ¿no? Es verdad que mi trayectoria laboral. Yo llevo ya pues, como unos 10 años o así acompañando a personas que están en proceso de duelo, que están viviendo duelo, y la verdad es que, bueno, pues son ya muchos años, son muchas experiencias, son muchas personas y son muchas circunstancias las que rodean la muerte, muchas circunstancias difíciles, mucho transitar, mucho dolor, pero si hay algo que realmente yo en un momento dado tengo claro y que está conectado con lo que hablamos hoy, es que para mí el proceso de duelo no solamente
es un proceso de reconstrucción personal, sino que es un proceso de resurrección. Y a mí se me eriza la piel solo de pensar cuántas veces yo he contemplado, y cuando digo contemplar lo digo con todo el significado amplio de la palabra, el resucitar de las personas delante de mis ojos, cómo yo he podido verlo, hacerlo tangible, e incluso pues maravillarme de eso, contagiarme, ¿no? Ya os digo que se me ponen los pelos de punta porque veo cómo personas que han llegado, a veces personas, otras veces familias enteras, hechas mixtos, hundidos por el más absoluto dolor, sin capacidad de ver más allá del dolor y del sufrimiento, pues cómo han ido poco a poco resurgiendo y resucitando, ¿no? Porque al final es la nueva vida, ¿no? Y también, bueno, pues cómo esas personas han ido haciendo esa resurrección, han ido resucitando también a través del amor, nunca de otra manera. Siempre el proceso de duelo acaba siendo también una resurrección por el amor, dado y recibido, ¿no? Y experimentado y recordado y agradecido y al final es la experiencia del amor la que lo salva, la que salva el proceso de duelo, ¿no? Entonces, tener el privilegio de poder constatar eso día a día para mí es tremendo, ¿no? Es tremendo, de verdad. Y luego, por otro lado, bueno, pues a nivel personal también he vivido momentos creo que la pérdida más significativa, pues entre muchas pérdidas que he tenido en la vida difíciles, ¿no? Pero quizá a lo mejor la más difícil para mí fue la de mi abuela. Y bueno, pues vivimos el proceso de muerte. Fue la primera vez que yo estaba delante de alguien cuando moría, pero tuvimos bueno, quisimos despedirla, le dimos las gracias, hablamos con ella, le dije todo lo que la quería. Es decir, para mí fue un momento cuando yo luego en la consulta, cuando yo luego a la familia en un momento dado he podido decirles cuando nos avisan que vamos a morir o que van a morir, tenemos un tiempo de despedida, que si lo aprovechamos y que si nos lanzamos a ello y pasamos por ese momento de despedida, el duelo se construye de otra manera y yo eso lo he vivido, ¿no? Lo he vivido también con mi abuela y he podido experimentar esa paz y he podido experimentar ese momento dulce también de la muerte, que no siempre a lo mejor tiene que ver con lo estruendoso de... En fin, pues esa es un poco mi experiencia, ¿no? Esa es un poco mi experiencia. Además, la muerte de mi abuela ocurrió también en Semana Santa. Y es una experiencia personal y la experiencia profesional que hoy he comentado. Uy, no te escuchamos, Rocío. Estaba No, silenciada, estaba silenciada. Que justo has comentado que, Mamen, que el fallecimiento de tu abuela como que se contextualizó en la Semana Santa. ¿Qué tiene que ver todo esto, tanto vuestra experiencia personal como, como pues eso, el observar a otra persona pasando por un momento de duelo? ¿Qué tiene que ver todo esto con la Semana Santa y con el día que conmemoramos hoy, que es el Viernes Santo? ¿Contesto yo? ¿O Rocío, te anima? Bueno, me da igual, vamos. Pues, ¿qué tiene que ver? A ver, pues tiene que ver todo. Yo siempre he dicho que el trido pascual, como tú vivas el trido pascual, así vas a vivir todo el año de fe hasta el próximo trido pascual. Nunca se sale de una Pascua igual que se entra, por muchas ganas o pocas ganas que tengas de vivirla o mucho o poco tiempo que tengas de prepararla. Y entonces, pues, yo creo que la experiencia de muerte de las personas que se nos van o las personas que podemos acompañar de algún modo, es totalmente un proceso
igual que el que vivimos en esta semana y sobre todo en el Trido Pascual, ¿no? La persona de fe, no hay un momento en el que estés viviendo una situación así que, bueno, pues que no te venga el pensamiento de lo que tu Dios vivió por ti y por todos, ¿no? Es una manera de agarrarte a eso. Y, luego especialmente, por ejemplo, para mí personalmente el momento del Viernes Santo, cuando se nos lee la lectura de la Pasión o cuando tienes oportunidad de leerla, de rezarla tú, ¿no? Mm, a mí personalmente me evoca continuamente, bueno, pues una cantidad de sentimientos fuertes, pero se te vienen muchas personas a la cabeza, ¿no? A la cabeza y al corazón. Y creo que desde ahí es de donde, bueno, pues de donde tú después vas sacando fuerzas para acompañar y ayudar a otros, ¿no? Claro, sí es cierto que yo hablo de acompañamiento y el acompañamiento creo que puede hacer Mamen al que podamos hacer nosotras, eh, es parecido pero a la misma vez muy difícil, porque bueno, lo suyo es profesional y lo mío, por supuesto, no es profesional, pero está mucho más enfocado a nivel de fe, ¿no? Mm, pero el Viernes Santo, mucha gente desprecia el Viernes Santo, o sea, el Trío Pascual se queda con el jueves y el sábado y el Viernes Santo, vámonos que nos vamos. Pero porque yo pienso que el miedo al dolor, el miedo al sufrimiento es tan grande que no lo quiere ver ni siquiera en, bueno, pues en algo que a ti directamente, físicamente, no te afecta, aunque sí te afecta a nivel de fe y que sí te afecta sentimentalmente, pero no te está tocando, no te está tocando porque no es, yo qué sé, no es la persona querida que tienes delante la que estás sufriendo en ese momento, ¿no? Pero es un poco, yo creo que ese miedo y vivir el Viernes Santo en profundidad es perderle el miedo completamente al sufrimiento. Porque yo creo que la vida lo trae innato, o sea, podrá ser mayor, podrá ser menor, pero lo trae innato. Entonces, tú no puedes estar toda la vida huyendo de ese sufrimiento y de ese dolor. Tienes que ir dando pasos en eso. Como nos ha explicado antes Mamen, tienes que ir dando pasos en ese duelo hasta llegar a resucitar, ¿no? Pues, pues a lo que tú me preguntabas un poco, creo que es eso, ¿no? El vivir plenamente el momento del Viernes Santo es vivir plenamente el momento de sufrimiento y de dolor que en tu vida y en la vida de los que te rodean o de los que quieres eh, están viviendo, ¿no? No tenerle miedo a ese sufrimiento, lo vas a pasar igual, o sea, le tengas miedo o no, lo vas a pasar igual, es que hay cosas en la vida que no se van. No creo yo que estoy inventando yo la pólvora, vamos. Entonces yo creo que las cosas hay que enfrentarlas de frente y por eso por el Viernes Santo no podemos pasar de puntilla. Yo creo que tenemos que tener el valor suficiente como para sentarnos y vivirlo en profundidad. ¿Por qué? Porque cuando lleguen los momentos de dolor en nuestra vida, tenemos a qué agarrarnos. Y tenemos armas con las que luchar contra ese miedo y tenemos armas para resucitar. Entonces, pues, creo que es vital para nosotros a nivel de fe vivir plenamente el día de hoy, ¿no? Creo que me he salido un poco de tu pregunta, pero bueno, la No volvemos a retomar cuando me digas. Nada, nada. Pues la verdad, Rocío, fíjate, ¿no? Escuchándote, estaba pensando, ¿no? Que quizás, bueno, llevas toda la razón, ¿no? Yo creo que la emoción por excelencia del Viernes Santo que trae la muerte, aparte de un profundo miedo, es también un terrible vacío, ¿no? Y cuando y cuando tenemos ese tipo de experiencia en la vida, de un miedo profundo y de un tremendo vacío, solemos pues buscar anestesia, solemos mirar para otro lado, queremos que eso no esté presente en nuestra vida, queremos vivir al margen de esa experiencia. Y como tú bien dices,
es la otra cara de la vida. Es la otra, es otra parte de, ¿no? Forma parte de nuestra vida también este tipo de experiencias, ¿no? Y cuando de verdad nos atrevemos, como tú bien has dicho, a transitarlo y a caminar por ahí el tiempo que tengamos que caminar, como tengamos que caminarlo, pero con la confianza y la fe de que algo que vamos a transitar para poder luego volver a emerger en la vida, ahí es cuando realmente avanzamos, ¿no? Cuando realmente se produce el ir viendo la luz, el ir viendo, pero hay que transitar ese vacío, hay que transitarlo y socialmente nos acepta, nos anestesia, nos hacen mirar por otro lado y huimos, todos huimos de esas emociones, ¿no? Ya que comparto plenamente todo lo que tú has dicho, ¿no? La importancia de ser conscientes del Viernes Santo y de saber que esto hay que transitarlo, que no podemos buscar otros caminos ni ir por otro lado, que hay que andarlo. Y con respecto un poco a la pregunta, ¿no? Mirad, yo el otro día, a colación del taller, pues escuché unas palabras de que las tengo por aquí. Escuché unas palabras de Alfonso Gea, que es un religioso terapeuta, que me encantaron, ¿no? Y hacía como hacía ese símil entre el proceso de duelo y la Semana Santa, ¿no? Y hablaba de cómo al final, comienza la Semana Santa con ese Vía Crucis, ¿no? Con ese Vía Crucis de Jesús, que tiene que ver con todas las circunstancias difíciles que pasamos todas las personas cuando nos acercamos a la muerte. Y hay circunstancias de violencia, y hay circunstancias de agresiones y situaciones injustas. Es como el momento más crudo o como más cruel, ¿no? De la muerte, del proceso de muerte. Y ese Vía Crucis, de alguna manera, todos lo vivimos, absolutamente todos lo vivimos. Y se refiere a eso, a las circunstancias de la muerte, ¿no? Luego hablaba también del momento del Jueves Santo, que es un momento de comunidad, un momento de servicio, un momento de amor, ¿no? Y es verdad que no avanzamos en el proceso de duelo sin constatar, sin podernos transitar este camino sin el apoyo, la comprensión, el amor de los demás, ¿no? Y luego hablaba del Viernes Santo como el día de la cruz, el día de la soledad, del llanto, de ese vacío profundo, ¿no? Hasta llegar a la Pascua y a la resurrección, ¿no? Y es un proceso absolutamente igual, es decir, en la Semana Santa recreamos, vivimos, conectamos con la muerte de Jesús, pero es que conectamos con nuestra propia muerte y con nuestra propia resurrección. Porque absolutamente todos los pasos, todo lo que vamos viviendo también refleja cómo nosotros morimos y cómo nosotros resucitamos. Así que en ese aspecto, no sé si con eso contesto y como decía también antes Rocío, ¿no? Has dicho tú antes algo por aquí que me ha parecido precioso, ¿no? Y es que nunca se sale de la Pascua, ¿no? Nunca se sale de la Pascua igual que se entra, ¿no? Y es verdad, nunca se sale de un proceso de duelo igual que se entró y tampoco podemos llegar a la Pascua y Resurrección sin haber pasado antes por ese Vía Crucis y por ese Viernes Santo, ¿no? A mí todo esto, no sé a vosotras qué os parece, pero a mí el otro día me preguntaban, ¿qué es para ti la Semana Santa? Y yo, pues una de las cosas que comentaba es que a mí me lleva mucho a pensar, por ejemplo, en la resiliencia, un poco en esa idea, ¿no? De pasar por un momento difícil o unas circunstancias, lo que hablabas del Vía Crucis, tener la capacidad para gestionar y para trabajar todo eso y salir de esa situación, pues a lo mejor a través de la resurrección, todavía más empoderada o más fortalecida. Y también es una cosa que pues yo creo que está muy en sintonía con lo que vosotras comentáis. Pues nada, a lo mejor llevamos ya un ratín de conversación, para acabar, pues no sé si os apetece enviar algún consejo, alguna indicación, algún mensaje para los jóvenes en este Viernes Santo, algo que la gente se quede con ese mensaje.
por vuestra parte. ¿Yo? Bueno, Todo tuyo. pues, bueno, pues mirad, yo lo reflexioné y lo tengo por aquí un poco anotado, ¿no? Yo me atrevería a, a dar como tres ideas, pero las doy y me las aplico. Quiere decir que para mí es como una ley de vida, no porque la tengan que hacer no porque la tengan que llevar los jóvenes para adelante, sino porque yo creo que es algo para todos, ¿no? Es algo para todas las edades, ¿no? Y mirar, en primer lugar, le diría, en este caso, a las personas o a la gente joven, un poco como enfocaste las preguntas, que se atrevan a mirar de frente a la experiencia de la muerte, porque siempre va a haber una resistencia, una invisibilización, un disfraz, una anestesia, algo que nos olvide que esto existe, que forma parte de la vida, ¿no? Y luego nos lo vamos a encontrar de sopetón con toda la crudeza que tiene, ¿no? Y como tú te comentabas antes, pues nos van a faltar habilidades para poder batallarlo, ¿no? Entonces, yo diría que en primer lugar que se pongan de frente a la experiencia de la muerte, porque ahí también van a encontrar la vida, ¿no? En segundo lugar, que se atrevan a escuchar y a sostener experiencias de duelo, de dolor, de sufrimiento del otro, porque vivimos tan aislados y tan aislantes que nos deshumanizamos. Y esto nos humaniza y nos enseña la vida y nos pone también, no solamente nos pone de frente la experiencia de la muerte, es que nos pone de frente la experiencia del amor, ¿no? Y luego, por otro lado, que se atrevan a ser sostenidos y de alguna manera a ser aliviados y contenidos por quien más los quiere, porque ahí van a encontrar el amor y por supuesto el amor de Dios, ¿no? Así que eso sería un poco lo que yo les diría, ¿no? Que se atrevan a mirarlo de frente, que acompañen y conecten con el sufrimiento de los demás y que se dejen acompañar en su propio dolor cuando ocurra. Bueno, pues mi aportación para cada uno de vosotros en este día sería un poco algo que he comentado antes, ¿no? Bueno, pues eso, pues no tener miedo a enfrentar la muerte, ni el proceso de sufrimiento de cualquier persona y en cualquier situación que nos venga, porque yo creo que la muerte debe ser contemplada. Entonces, no me atrevería a decir amada, porque creo que para eso hay que dar muchos pasos adelante, pero la muerte debe ser contemplada. Entonces, pues si le perdemos el miedo, la miramos de frente, como ha dicho Mamen antes, y hacemos esa contemplación profunda. Hacemos esa contemplación profunda en la persona que está viviendo ese momento de duelo, pero también en las personas que se van, que creo que es muy necesario, ¿no? Estamos muy acostumbrados a escondernos y que esto pase pronto y ya está. Y nos perdemos muchas enseñanzas de esos momentos, porque en esos momentos ya no existen las caretas, no sé, el quedar bien, ya no. Ya en ese momento solamente existe que yo estoy a tu lado y que yo te quiero profundamente y que me duele que te vayas, pero no queda, este es el momento, no queda nada más. Entonces creo pues que tengamos la conciencia de que la muerte debe ser contemplada. Y luego también me gustaría que dieran pasos adelante en el compartir cualquier tipo de duda de fe, por supuesto, pero en el compartir cualquier situación dolorosa que nos venga, cualquier problema, cualquier cosa que nos venga, porque
no tenemos que crecer en aislamiento, como ha dicho Mamen antes, sino que tenemos que crecer en comunión y en comunidad. Y la única manera es no solamente esperando a que los demás se acerquen, sino acercarme yo constantemente por mi propio bien y por el bien del resto, ¿no? Pues sí, yo creo que el mensaje está muy claro, que pues eso, que yo cuando hablabais se me venía una frase a la cabeza que es muy, muy tonta, pero a la vez que tiene mucho contenido, que es que no hay nada más humano que la muerte, ¿no? Y que pues, entendiendo la muerte como la muerte literal, pero también pues como el dolor, como el sufrimiento, pues lo que comentaba antes Rocío, ¿no? Que al final es una cosa innata, que de una forma más grave o más leve vamos a tener en algún momento de nuestra vida, y que es importante que no la evitemos, que lo pongamos delante y que trabajemos para saber gestionarla, y que también sirvamos de apoyo para cuando alguien al lado pues es quien está pasando por ese momento. Así que yo creo eso, que la conclusión y el mensaje no podría ser mejor por ambas partes. Así que nada, agradeceros a las dos, porque pues yo creo que se ha quedado un rato de conversación súper chulo. Agradeceros a las dos que os haya apetecido participar y haber compartido vuestra experiencia y vuestra mirada. Y nada, lo dejamos aquí y pues nos encontraremos, nos conoceremos en persona en otro momento seguro. Si Dios quiere, así será. Sí. Ojalá que sí, ojalá que sí. Seguro. Pues nada, un beso y nos Un despedimos. besito Bueno, y feliz Pascua de pues Resurrección a las dos. Igualmente. igualmente, muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.